Amigos, ¿dónde están sus autos de hidrógeno? Hace 10 años, las pilas de combustible y los autos de hidrógeno parecían un futuro seguro. Hoy, el sueño parece muerto. En Japón, Toyota ha quedado como uno de los pocos actores que todavía apuestan por los autos de hidrógeno. Miren este gráfico. Los autos eléctricos están a la izquierda. Su crecimiento es masivo. A la derecha están los autos de hidrógeno. No ven nada en el gráfico. Miren con atención en la parte inferior derecha. Son tan pocos que ni siquiera se ven en el gráfico. Hay muchas razones para este fracaso. Lo más importante sigue siendo la tecnología. Hablé en el video anterior sobre la tecnología del hidrógeno. Los que vieron ese video sabrán que, a diferencia de los autos eléctricos que toman directamente la energía eléctrica y la transmiten al motor, en los autos de hidrógeno se necesitan dos pasos intermedios más. El primer paso es el electrolizador, que se encuentra en la fábrica y que transfiere la energía eléctrica del enchufe a la energía química del hidrógeno. El segundo paso es la celda de combustible, que se encuentra en el auto y que transforma de nuevo la energía química del hidrógeno en energía eléctrica para hacer girar el eje del motor eléctrico. Dos pasos intermedios que cuestan dinero y en los que se pierde energía adicional. Mira, digamos que tenemos electrolizadores industriales que transforman la energía eléctrica de los aerogeneradores y de los paneles solares fotovoltaicos en la energía química del hidrógeno verde separado del agua. Luego, embotellamos el hidrógeno a altas presiones y lo transportamos a las estaciones de abastecimiento para autos, o lo transportamos ahí a través de una red de tuberías de hidrógeno dedicada, una infraestructura que todavía no existe. En las estaciones de abastecimiento, el hidrógeno se carga en el tanque del auto. La densidad de energía por kilogramo del hidrógeno es mucho mayor que la de las baterías eléctricas. 33.000 wkg de hidrógeno frente a solo unos cientos de wkg para las baterías de iones de litio. Lo mismo sucede con la densidad de energía por volumen. Al tener una mayor densidad de energía, el hidrógeno tiene una ventaja. Llenamos el tanque con más energía y recorre más distancia que el auto eléctrico. Además, recargamos el tanque de hidrógeno más rápido que lo que tardamos en cargar la batería eléctrica. Pero si recordamos la explosión del dirigible Hindenburg que tenía hidrógeno en su globo, tal vez nos asuste llevar en el auto tanques con hidrógeno comprimido. Sin embargo, parece que son muy seguros, siempre y cuando se respeten las normas. El investigador Michael Swain de la Universidad de Miami dice que son incluso más seguras que la gasolina de un auto común, que también es inflamable. En el motor del auto de hidrógeno necesitamos algo más, celdas de combustible. Estas funcionan al revés que la electrólisis. El hidrógeno del tanque se combina con el oxígeno del aire para formar agua. Por el escape también sale vapor de agua, lo cual es ideal para un ambiente limpio. En el proceso se libera la energía química almacenada en el hidrógeno cuando fue extraído del agua. El ciclo se cierra. Cuando sacamos el hidrógeno del agua por electrólisis, usamos energía eléctrica de la toma de corriente, digamos producida por aerogeneradores, para ponerla en el hidrógeno. Ahora hemos recombinado el hidrógeno con oxígeno, recuperando el agua inicial y liberamos la energía química del hidrógeno que transformamos en energía mecánica mediante las pilas de combustible y el motor eléctrico. El rendimiento total del proceso, menos del 40%, algunos dicen incluso 30%. Sí, escucharon bien. Eso comparado con un auto eléctrico que tiene un rendimiento que supera incluso el 80%, extremadamente poco en el caso del hidrógeno. Eso también se refleja en el costo. Las estimaciones muestran que el costo de la energía por kilómetro en los autos de hidrógeno es aproximadamente 3 o 4 veces mayor que en los autos eléctricos de batería, aunque también encontré estimaciones que dicen que es más de 10 veces mayor. Por eso hay muchas voces que dicen que no tiene sentido complicarnos con el hidrógeno para mover los autos. Perdemos demasiada energía en el proceso, casi un 60 o 70%. Y solo queda entre el 30 y el 40%. El costo será automáticamente más alto que el de un auto eléctrico. ¿Por qué se pierde tanta energía con el hidrógeno? En comparación con el auto eléctrico, es normal. En el auto eléctrico, la energía se almacena directamente en la batería, sin conversión como ocurre con el hidrógeno, usando electrólisis, y se utiliza directamente desde la batería, sin otra conversión como sucede en la celda de combustible. Así se elimina desde el principio una cadena en la que se pierde energía en el caso del hidrógeno. Esta es la razón principal por la que todavía no tenemos en la práctica autos de hidrógeno. En el mundo solo se producen algunos modelos de este tipo de autos, como el Toyota Mirai o Hyundai Nexo.
Y en Alemania, la economía más fuerte de Europa, en 2023 solo se registraron 263 autos nuevos de hidrógeno, 70 menos que el año anterior. En pocas palabras, la tecnología de hidrógeno es más compleja, con elementos adicionales como electrolizadores y pilas de combustible. La eficiencia sigue siendo baja y el sistema de distribución de hidrógeno prácticamente no existe. Seamos sinceros, parece un callejón sin salida para los autos móviles. La eficiencia energética de los autos de hidrógeno es mucho menor que la de los autos eléctricos. El rendimiento está entre el 30 y el 40%. Entonces, ¿el hidrógeno es completamente inútil para el transporte? No necesariamente. El transporte eléctrico tiene hoy un problema: el peso y el volumen de las baterías. Vemos esto en el número muy bajo de autos eléctricos que pueden recorrer más de 400 kilómetros sin recargarse. Por supuesto, puedes recorrer 800 kilómetros con baterías si llevas el doble de baterías contigo, pero eso significa un costo doble de baterías, así como el doble de peso y volumen. En los camiones, las cifras serán aún mayores. Si hablamos solo de camiones, hay algunas ventajas inmediatas del hidrógeno. La densidad de energía del hidrógeno es mayor, tanto en volumen como en masa. Eso significa que un camión de hidrógeno tendrá una autonomía mayor que uno con baterías. El mismo volumen o masa. Además, el hidrógeno se puede recargar mucho más rápido que la batería, y eso es importante en los camiones. Eso lo vemos en este gráfico. Es una predicción del tipo de camiones que podrían existir en el año 2050. Como se puede ver, la mayoría serían eléctricos cuando la distancia es menor de 500 kilómetros. Sin embargo, para distancias mayores, los camiones podrían ser de hidrógeno, aunque el hidrógeno sigue siendo menos eficiente que la batería eléctrica. Eso es porque alguien en algún lugar estará dispuesto a pagar más para transportar más rápido con hidrógeno y a distancias más largas. Sin embargo, es posible que ni siquiera este escenario se haga realidad en 2050. Eso es porque las baterías eléctricas están desarrollándose rápidamente ahora, y es posible que dentro de más de 25 años la densidad de energía en las baterías eléctricas aumente, anulando así la ventaja del hidrógeno. Es cierto, han existido algunos proyectos con camiones de hidrógeno. Sin embargo, ninguno de ellos es todavía económicamente viable. Otro tipo de proyecto es el Hyundai Shent Fuel Cell, un camión de hidrógeno lanzado por Hyundai. Aunque promete una autonomía extendida y cero emisiones, los altos costos de producción y la infraestructura limitada para el abastecimiento de hidrógeno dificultan la adopción masiva de este tipo de vehículo, al menos por ahora. En la misma línea, se habla de barcos de hidrógeno, como el Energy Observer 2, que se espera que entre en funcionamiento en el año 2025, o también sobre aviones de hidrógeno, y del primero, que se espera que Airbus construya en el año 2035. ¿Son, sin embargo, estos procesos económicamente viables? Los invito a que escriban en los comentarios, basándose en lo que hemos hablado anteriormente. Un lugar donde se esperaba que el hidrógeno pudiera desempeñar un papel fue en la calefacción residencial y comercial. Aquí, el hidrógeno reemplazaría al gas natural, ya sea mezclándolo en la red de gas existente adaptada o mediante la conversión completa de los sistemas de gas a hidrógeno. El objetivo habría sido reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, parece que eso no va a suceder, al menos no en un futuro cercano. Por un lado, el hidrógeno es una molécula pequeña y se escapa por las grietas. Sellar el conducto de gas existente sería costoso. Construir unos nuevos sería aún más costoso. Además, según el informe de EPG, una combinación de 80% de gas natural y 20% de hidrógeno podría llevar a un aumento de más de un tercio en el precio del gas natural resultante y, por lo tanto, en las facturas de los consumidores. Al mismo tiempo, un enfoque así sería ineficiente, porque casi la mitad de la energía asociada a este proceso se perdería. El porcentaje del 20% se elige bajo para poder usar la red existente de distribución de gas sin demasiadas modificaciones. Por encima de este 20% serían necesarias modificaciones significativas para varios componentes, porque la concentración máxima de hidrógeno en las tuberías de gas natural se ve afectada significativamente por las fluctuaciones de presión, la estructura y los defectos existentes. Además, otro informe, el de Benquach, dice que, en cuanto a la seguridad, el hidrógeno es 7 veces más inflamable que los combustibles fósiles y arde a una temperatura más alta. Se necesitarían medidas de seguridad reforzadas para el uso doméstico.
La situación se vuelve aún más clara si comparamos la calefacción con hidrógeno verde con la calefacción mediante bombas de calor. Miren este estudio. A la izquierda hay 100 kWh de energía eléctrica obtenida de fuentes renovables. Pasamos la energía por electrólisis, obtenemos hidrógeno, lo transportamos por tuberías y lo ponemos en la caldera, y luego solo nos quedan 61 kWh de energía útil. A la derecha vemos cuánto obtenemos de la bomba de calor si le ponemos los mismos 100 kWh iniciales, 270 kWh, es decir, casi 4.5 veces más que con el hidrógeno. Si les sorprende que se obtenga más energía, por favor vean mi video sobre las bombas de calor. La bomba de calor es claramente mucho más ventajosa. Para todos los sistemas de hidrógeno, el transporte representa un problema. Para distancias cortas, el transporte de hidrógeno por tuberías de gas natural sería la opción preferida, solo que no es tan fácil. Esto es lo que dice el informe de EPG. Para distancias menores a 1500 kilómetros, el transporte de hidrógeno por tuberías de gas natural es, en general, la opción menos costosa. Aunque esto requiere ya sea la reutilización de la infraestructura existente o nuevas inversiones para conectar las fuentes de producción con los puntos de demanda. Para distancias mayores, el transporte en forma de amoníaco o portador de hidrógeno líquido podría ser una opción relativamente rara, pero las conversiones conllevan pérdidas significativas de eficiencia. Si no lo sabían, en Rumania tenemos un proyecto de la Estrategia Nacional para el Hidrógeno, que actualmente está en la etapa de obtener la aprobación ambiental antes de su adopción. En esencia, es una solicitud de la Unión Europea porque parte de los fondos también vendrán de ahí. Para darnos una idea, la situación de hoy es la siguiente. Actualmente, el hidrógeno gris producido en Rumania es de más de 200.000 toneladas y el hidrógeno verde producido por electrólisis es de solo 3.000 toneladas. Es decir, se necesita un aumento de casi 60 veces en el hidrógeno verde para reemplazar al gris industrial. El proyecto de la Estrategia Nacional para el Hidrógeno estima una necesidad de inversiones de 4.8 mil millones de euros para producir 150.000 toneladas de hidrógeno al año a partir de fuentes renovables hasta el año 2030. De ese total, 47 se utilizarían en el transporte, 37 en la actividad industrial existente y 15 en nuevas aplicaciones industriales, específicamente en la siderurgia. En pocas palabras, hasta el año 2030 aproximadamente una cuarta parte del hidrógeno gris producido en Rumania se convertiría en hidrógeno verde. Si divido los 4.8 mil millones de euros entre 6 años hasta el 2030, obtengo 800 millones de euros por año, que si los divido entre las 150.000 toneladas anuales de hidrógeno verde, obtengo un subsidio de casi 5 euros por cada kilo de hidrógeno verde producido al año. En esencia, no puedo dejar de notar que este es el precio actual del hidrógeno verde en el mercado. Aunque el subsidio no está dedicado exclusivamente a los usuarios industriales de hidrógeno, debe destinarse especialmente al aumento de la capacidad de producción de hidrógeno verde, porque para generar este hidrógeno verde, Rumania necesita electrolizadores y paneles solares adicionales y eventualmente centrales eólicas. Aunque en principio la energía también podría provenir de hidroeléctricas o centrales nucleares. Se prevé que, para satisfacer la demanda de hidrógeno verde, se necesitan 4.000 megavatios de capacidad instalada dedicada de energía solar y eólica. Esas son cifras muy grandes. Si pensamos que Rumania tendría instalada una capacidad total de fotovoltaicas de 1.500 megavatios, fotovoltaico, además de los que se ven en el Sistema Energético Nacional, Rumania había instalado a nivel de prosumidor al 1 de junio de 2024 otros 1.780 megavatios. Prácticamente, la capacidad fotovoltaica debería aumentar casi el doble hasta 2030 para poder generar hidrógeno verde. No es poco. De todas formas, las ambiciones de Rumania aquí son grandes. En el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático enviado a la Comisión, Rumania apunta para 2030 a tener 8.300 megavatios instalados en paneles fotovoltaicos y 7.600 megavatios en energía eólica, sin tomar en cuenta la necesidad adicional relacionada con la producción de hidrógeno. Cuando se trata de electrolizadores, el proyecto de la Estrategia Nacional para el Hidrógeno prevé una capacidad instalada en electrólisis de 2.000 megavatios. Rumania tiene hoy una capacidad mucho menor. Actualmente, existe un solo esquema PNRD para apoyar el desarrollo de una capacidad de electrólisis de 100 megavatios,
Recientemente, OMV Petrom obtuvo financiamiento para 2 instalaciones de electrólisis con una capacidad total de 55 megavatios. Lo que me sorprende en la estrategia de Rumania no es la ayuda otorgada a la industria para producir y usar hidrógeno verde en lugar de hidrógeno gris. Eso es un requisito a largo plazo de la Unión Europea, sino la gran proporción de hidrógeno verde destinada al transporte. Supongo, sin embargo, que estos porcentajes también se refieren al hidrógeno utilizado en el proceso de refinación del petróleo, es decir, la industria. Prácticamente, una gran parte de ese 47% contribuirá a la refinación del petróleo y otra parte a la producción de combustibles sintéticos para la aviación y el sector marítimo. El aumento de la capacidad fotovoltaica para producir hidrógeno verde podría ser también un problema en sí mismo, porque generará dudas en la sociedad. Pero la gente se preguntará por qué, si se instalan tantas capacidades fotovoltaicas. ¿No sería mejor usar esa energía eléctrica directamente para encender focos o cargar el auto eléctrico? Se olvida, por supuesto, que estas capacidades se construyen en gran parte para convertir el hidrógeno gris que ya existe en hidrógeno verde. Les digo sinceramente, cuando empecé a investigar para esta serie, era escéptico con respecto al hidrógeno verde. Sabía sobre la baja eficiencia energética de los autos de hidrógeno, de casi 30 a 40% en toda la cadena, en comparación con más del 80% de los autos eléctricos. Y también sabía que el hidrógeno no es una fuente de energía. Transfiere la energía de un lugar a otro. En pocas palabras, el hidrógeno no reemplaza a los combustibles fósiles. Siguen siendo los paneles fotovoltaicos, las centrales eólicas y las hidroeléctricas las que lo harán. El hidrógeno solo transporta la energía de un lugar a otro y de un momento a otro. En otras palabras, sabía que el hidrógeno no es una solución milagrosa al problema del calentamiento global. Eso me lo confirmaron las cosas que leí. Como anticipé, el uso del hidrógeno en el transporte por carretera sigue siendo económicamente ineficiente. Si reemplazamos los automóviles de gasolina y diésel, lo más probable es que sean reemplazados por autos eléctricos, no en autos de hidrógeno. Por otro lado, descubrí la importancia del hidrógeno en los procesos industriales, porque al quemarse, el metano se reforma para producir hidrógeno gris y la contribución al calentamiento global no es insignificante. 2%. En otras palabras, si la Unión Europea realmente quiere alcanzar la neutralidad climática en 2050, debe reemplazar este hidrógeno gris por uno verde, con emisiones de carbono mucho más bajas. Entonces necesitamos electrolizadores, paneles fotovoltaicos y todo lo demás. Sin embargo, esta es una decisión de toda la sociedad. Aquí me detengo en los aspectos técnicos del problema que intenté aclarar para ustedes. Hasta la próxima. Por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho, presionando ahora mismo este botón de suscripción. Le agradezco a quienes me apoyan en Patreon y aquí se hacen miembros del canal. Yo soy Cristian Presura, Física Povestita, ustedes son geniales y les deseo lo mejor. Adiós.